Vamos a orar antes de iniciar. Y saben ustedes que lo que voy a compartir con ustedes es una respuesta a una oración. Pero gloria a Dios por eso. Ok, vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora vamos a ti pidiendo tu dirección, que tú hables a nuestros corazones, que diriges toda palabra, todo pensamiento, para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Vivimos en un mundo con un espíritu independiente. La sociedad cada vez se independiza más y más. Las masas el mundo tiende a tener una independencia sola. Y muchos desean ser independientes de cualquier cosa o de cualquier persona. Pero nosotros vemos que hoy día hay un mundo más dependiente de muchas cosas. La sociedad hoy día depende de la tecnología, de los videojuegos, de la televisión, de alimentos, de lo que se toma, incluso de películas o de entretenimiento. Y yo quisiera definir lo que significa dependencia. Dependencia es un estado mental y físico, patológico, en que una persona necesita un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. ¿Ok? Eso es lo que significa dependencia. Dependencia significa subordinación a un poder. Nosotros recordamos lo que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, que si usted se somete a alguien, ese alguien tiene el poder sobre usted. Y el mundo está más dependiente de las cosas que el mundo está ofreciendo que de Dios. Y yo quisiera compartir con ustedes algo muy importante. No me voy a tomar mucho tiempo, eso creo yo, a menos que el Espíritu Santo diga otra cosa. Pero quisiera que vayamos a la palabra de Dios, a Salmos, capítulo 66. Y vamos a leer el versículo 16 y 17. Noten lo que dice la palabra de Dios. Venid, oíd, todos los que temáis a Dios. ¿Cuántos tienen que oír e ir? Todos los que temen a Dios. A eso nos involucra a cada uno de nosotros. Amén. Ahora, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Tengo una pregunta. ¿Qué es lo que tuvo que hacer conforme a este versículo para encontrar la salvación? La persona tenía que ir a clamar con su boca, exaltar al Dios del cielo. Noten versículo 18 al 20. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Son palabras duras. Porque dice que la palabra de Dios en Isaías
59:2, que el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Y aquí nos hace referencia que si nosotros guardamos iniquidad en la mente, en el corazón, el Señor no nos escucha. Noten, versículo 19. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Y aquí viene la alabanza. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Cuando nosotros buscamos completamente a Dios, Él no nos rechaza por su grande amor y por su misericordia. Él escucha nuestro clamor. Y quiero que veamos el versículo 18. En el versículo 18, en diferentes traducciones, se nos amplía el entendimiento o la explicación de este versículo. Noten lo que dice esta versión. Si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. Si nosotros tenemos ¿qué? Malos pensamientos. ¿Dónde debe de parar el pecado? En los pensamientos. Ahí es donde tenemos que pedir el poder de Dios para que ese pecado, esa tentación, no entre a nuestros pensamientos. Noten la segunda versión. Si mi corazón se hubiera fijado en la maldad, el Señor no me habría escuchado. ¿Ustedes notan dos palabras? Pensamientos y mirar. A veces nosotros nos complacemos en lo que miramos. Miramos la maldad, nos gozamos. Pero aquí dice, si nos fijamos, si pensamos, hay una consecuencia. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que tenemos que clamar por el poder de Dios para que Él pare la tentación, el pecado en nuestra mente y en lo que nosotros miramos y escuchamos. Recordemos que Él es el Dios Todopoderoso. En el momento más angustiante, en el momento de mayor prueba, note lo que el Señor nos dice en Salmos 73, versículos 21 y 22. En ese momento en que tú te encuentras de mayor necesidad, de mayor prueba, el Señor te declara esto para que tú no te olvides y recuerdes que en tu mayor necesidad Él está ahí a tu lado. Noten, viene la prueba, viene el momento angustiante, y noten aquí lo que dice la palabra de Dios. Yo estuve lleno de amargura. Yo le puedo agregar desesperación, depresión, lloro, lágrimas, dolor. Y dice, y en mi corazón sentía dolor. ¿Usted ha sentido dolor en su corazón? Cuando usted siente que el corazón se hace añico, se comprime, porque no tiene una respuesta, porque no conoce, porque no sabe,
y su corazón hay dolor, hay angustia. El 22 dice, porque era necio que no entendía. Era ante ti igual que una bestia. En el momento más desesperado que tú estés pasando, en el momento de más angustia, a veces actuamos como una bestia. Sentimos dolor, tristeza, porque no tenemos una respuesta. Yo no sé cuántos de ustedes pueden describirse en este pasaje, pero yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado eso en nuestras vidas. Dolor, tristeza, angustia, desesperación. Y a veces actuamos como una bestia. Pero ahí en ese momento es cuando debemos de clamar a nuestro Dios. Miren las versiones, diferentes versiones de la Biblia, refiriéndose al versículo 21. Cuando se exacerbaba mi corazón y sentía un aguijón en mis riñones. Otra versión, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía, ¿qué cosa? Punzadas. ¿Usted se imagina? ¿A usted se le ha clavado un clavo en el pie o en alguna parte de su cuerpo? Yo recuerdo que yo me clavé un clavo en mi pie. Se me penetró completamente. Aun cuando fue sacado, sentía las punzadas del dolor que venía así. Y dice que en el momento más angustiante de tu vida, en la que no entiendes, en el que tienes más dolor, en que tus lágrimas corren, tu corazón siente las punzadas del enemigo, del dolor, de la angustia, de la desesperación. Pero noten el versículo 23. Allí en ese momento, el Señor te dice a ti y me dice a mí, sin embargo, siempre he estado contigo. Me has tomado de la mano derecha. La mano derecha representa ¿qué? Poder, autoridad. Así que cuando tú te encuentres en el momento más angustiante de tu vida, donde tu corazón está siendo penetrado con dolor, con angustia, con desesperación, recuerda que Él te toma de tu mano y está siempre contigo. Recuerda esta maravillosa promesa, porque Él es el único que puede traer paz a nuestra vida, darnos su poder. Noten allí el versículo 24 al 26. Porque cuando sentimos su presencia, entonces declararemos, diremos, me has dirigido con todos ¿qué? Tus consejos. Y al final me recibiráis ¿qué? Con honores. Tú y yo te podremos pasar por la angustia y el dolor, pero si prestamos oídos a sus consejos, nos dará nuestro galardón, nuestra recompensa en el tiempo del fin, que es salvación, gozo, paz,
Note lo que dice el 25 al 26. ¿A quién tengo en el cielo? Note, pregunta, ¿a quién yo tengo en el cielo? Y declara, solo a ti. Estando contigo nada quiero en la tierra. Hermanos, necesitamos llegar a este punto en el que clamemos y decimos, yo no quiero nada de esta tierra. Solo te quiero a ti. Solo a ti. Esa relación íntima. Esa relación estrecha. Que Él sea una realidad en mi vida. Que todo el mundo mire el gozo de Cristo en mí. Porque yo estoy experimentando su salvación, su perdón, su gracia, su transformación, su redención. Y nota el versículo 26. Todo mi ser se consume. Pero Dios es mi herencia eterna. Aun cuando tú estés en lo más oscuro, en la dificultad más grande, recuerda que Él es tu herencia. Y que Él sostiene, ¿qué cosa? Tu corazón, mi corazón, mi mente. Para que tú declares, solamente te quiero a ti. Clama al Señor, no te detengas, grítalo y dile, Señor, solamente te quiero a ti. Note lo que dice en Salmos 94, hablando de que viene una tormenta, pero Él desea rescatarnos. En la mayor necesidad y en la prueba que tú estás pasando, el Señor desea rescatarte. Note lo que dice Salmos 94, 16 y 17. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién está de tu lado? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Noten, si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Yo necesito de Dios. Yo necesito ser rescatado para no morir en silencio. Hermanos, tú y yo no podemos quedarnos callados. Clama al Señor, solamente te deseo a ti. Note lo que dice el versículo 18 y 19. Cuando yo decía, cuando tú dices, cuando yo digo, mi pie se resbala. Cuando tú dices, yo la regué. El Señor te dice, tu misericordia, oh Jehová, ¿qué cosa? Me sustenta. Cuando tú dices y clamas, yo la regué, cometí el peor error, el Señor te dice, mi misericordia te sustenta. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, de ti, note, hazlo personal. En ese tumulto de pensamientos que el enemigo trae, esa desconfianza, esa duda en decir, chihuahua, ya la regaré. El Señor te dice, mis consolaciones alegrarán tu alma. A donde tú vayas, a donde tú estés, piensa que ahí el Señor alegrará tu alma. Porque Él te sostiene. Porque Él te rescata. Por su misericordia. Por sus consolaciones. Él desea que tengamos una dependencia total. Una confianza plena. Es requerida para ir al cielo.
Note lo que dice Proverbios 3, 5 al 6. Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes ¿en qué? En tus propios pensamientos. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará, ¿qué cosa? Tus veredas. Proverbios 16, 9. A ti y a mí nos toca hacer planes, pero el Señor es el que dirige. No te olvides de eso. El Señor es el que dirige. Tú puedes hacer todos los planes, pero pide la dirección de tu Señor. Pide la dirección de tu Salvador. No perdamos esa confianza. Porque al tener la confianza recibiremos la promesa. ¿Y saben cuál es la promesa? Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Note lo que dice Isaías 40:25. Y esta es una pregunta. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Esta es una pregunta para ti. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O a qué me compararéis? Noten lo que sigue diciendo en el versículo 26. Levantad alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. ¡Ja! Dios te llama por tu nombre. Brian, Ana, Manuel, John, Mike, Johanna, Estela, Mina, Caca. Me llama por mi nombre, porque somos parte de su ejército. Ninguno faltará, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Saben ustedes cuál es la fuerza y el poder de Cristo? ¿Saben ustedes cuál es la fuerza de Dios? De su poder. Miren lo que dice Nehemías 8:10. Fíjense lo que dice Nehemías 8:10. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y me recuerda lo que el hermano siempre dice. Gozaos en Él, para que tú tengas la fuerza de ser victorioso. Gózate en Él, porque te llenará de su poder y de su fuerza. ¿No es maravilloso? Gózate en Él. Ese es el poder. ¿Y saben qué fue lo que llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario? Fue el gozo de su Padre. Ese gozo que nos hace victoriosos. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es salvarte a ti y salvarme a mí. Rescatarme en ese momento de angustia y desesperación. Note lo que dice el versículo 27 y 28. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Nota el versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Si no lo habías escuchado, si no lo habías oído, hoy día te digo que Él es tu creador.
No desfallezcas, ni te fatigues, ni te canses, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Noten el versículo 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado. ¿Estás cansado? Él te da el esfuerzo. Las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué cosa? Nuevas fuerzas. Espera la bendición de Jehová. Espera a Jehová. Él te levantará alas como las águilas. ¿Usted sabe por qué Él levanta alas como las águilas? ¿Ustedes recuerdan a una mujer? Se le dio alas para huir al desierto, para huir del enemigo. ¿Ustedes lo recuerdan? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Se le dio alas para huir del enemigo. Él te da alas para que tú huyas del enemigo. Y sigue diciendo, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermanos, nunca nos cansaremos y nunca nos fatigaremos. Déjenme compartirles esta cita. Depended plenamente de Dios. Si obráis de otro modo, conviene que os detengáis. Detente. Si no dependes completamente de Dios. Deteneos donde estáis y cambiad el orden de las cosas. Cambia tus pensamientos. Cambia el orden de las cosas y confía solamente en tu Dios. Sigue diciendo, clamad a Dios con sinceridad, con hambre en el alma. Luchad con los instrumentos celestiales hasta que obtengáis la victoria. Se requiere una lucha para obtener la victoria. Pero esa lucha, la luchas tú con el poder de tu Dios, de tu Creador, del gozo de tu Redentor, de tu Salvador. Poned todo vuestro ser en las manos del Señor, alma, cuerpo y espíritu. Y resuelve convertíos en su instrumento amante y consagrado, impulsado por su voluntad, dominado por su mente, saturado de su espíritu. Entonces veréis claramente las cosas celestiales. Entonces, y solamente entonces, mirarás la voluntad de Dios para tu vida en medio de la dificultad. Yes. Make God your entire dependence. When you do otherwise, then it is time for a halt to be called. Stop right where you are and change the order of things. Maybe you and I, we're going to have to change things. Absolutely. We will have to come to be different each day. Change the things. And he continues saying, in sincerity, in soul hunger, cry after God. Wrestle with the heavenly agencies until you have the victory. Do not let go.
Fight the good fight of faith. Put your whole being into the Lord's hands, soul, body, and spirit, and resolve to be His loving, consecrated agency. Moved by His will, controlled by His mind, infused by His Spirit. Then, and I will add, then and only then you will see heavenly things clearly. Only then sabrás que en medio de tu dificultad y de tu problema mirarás la mano protectora de tu Salvador. En medio del dolor, Él te rescata. Pero tú y yo tenemos que entregarlo todo. Depende completamente de Él y solamente de Él. Confía en Él y Él dirigirá tus pisadas. Dios quiera y que tú tomes la decisión de entregar completamente tu vida a Él. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo ponga tus palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, para tomar una decisión de depender, de entregar todo a ti. Que podamos confiar que en medio de la angustia, de la dificultad en la cual estemos pasando, confiemos que tú nos tomas de tu mano, nos muestras tu misericordia y nos muestras tu voluntad. Señor, guíanos, dirígenos. Queremos estar listos para cuando tú vengas. Ayúdanos a vivir tu evangelio para mostrarlo a los demás. Que podamos ser victoriosos en ti, para que otros miren tu grande amor y misericordia a través de nuestras vidas, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Llénanos de tu Espíritu para ser victoriosos y depender completamente de ti. En el nombre de Cristo Yeshua te pedimos todo. Amén.